Ajá. Ok, muy bien. Les presento aquí la unidad de uso del diccionario. ¿De qué se trata la unidad de uso del diccionario? Acá simplemente lo que vamos a, si se puede decir, redundar en relación a cuáles son los elementos y las características más importantes que tiene un diccionario para que ustedes lo utilicen en base a la interpretación de los contenidos. Un momento, vamos a ver. No se escucha bien la clase, se escucha mucho ruido y voces. Sí, ya va, que voy a, hay un micrófono activado, vamos a ver quién es por aquí. Déjeme ver, porque ciertamente hay interferencia de un audio, pero no veo dónde. Ok, ya creo que lo desactivé. Muy bien, proseguimos. Recuerden, por favor, muchachos, chicas, damas, caballeros, yo le doy libre uso del micrófono, pero solo actívenlo, por favor, cuando ustedes vayan a hacer una intervención, alguna pregunta. De resto, si yo necesito saber algo de ustedes, lo activo. Esto es porque somos muchos, como les dije, somos 34 participantes en el aula. Entonces, si activamos todos los micrófonos, no vamos a escuchar o no me van a escuchar. Entonces, la idea es que escuchemos primeramente la explicación. Si quieren hacer alguna intervención, podemos hacerla por el chat, por favor. Ahora bien, les explicaba esto lo del uso del diccionario. Acá tenemos esta presentación que tiene que ver con uso del diccionario. Primeramente leemos una breve descripción o definición en relación al uso del diccionario. Es evidente que el diccionario inglés, español bilingüe, es un instrumento necesario para el estudiante del idioma inglés cuya lengua nativa es el español. Ciertamente es un instrumento, es una herramienta, pero como ahí mismo lo dice, sin embargo el diccionario no es indispensable. Cuando digo que no es indispensable es porque un diccionario simplemente va a ser la herramienta que nos va a ayudar a tratar de comprender, a tratar de traducir. Recuerden siempre, un diccionario es un traductor. Es como cuando vamos a Google y colocamos alguna información o palabra, ese Google, ese buscador simplemente nos va a traducir. Él nos facilita el significado que tiene una palabra según la lengua que estés estudiando, pero no nos ayuda con la comprensión. Ese es el propósito que tiene este curso, que ustedes aprendan a interpretar y comprender información en inglés sin tener que ser bilingües. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes como profesionales, estudiantes de cuarto nivel, les va a tocar en su área de conocimiento tener que interpretar y comprender información en inglés. Entonces, para ello no necesitan estar buscando a alguien para que les haga el favor o un traductor, sino que ustedes mismos sean capaces de interpretar y comprender. Que les puedo asegurar que ya lo han hecho, porque ya ustedes han tenido contacto con información en inglés y de alguna manera u otra la han podido comprender según el contexto. Ahora bien, a partir de eso, tenemos aquí. ¿Qué es esto que les presento aquí? Este es un fragmento de una palabra según un diccionario. Cuando ustedes buscan un diccionario, tienen una palabra y a partir de esa palabra hay unos elementos que les van a ayudar a saber la traducción y el significado de esa palabra. Por favor, hay un micrófono activado allí. Por favor, desactívenlo. Entonces tenemos acá. Muy bien. Explico acá. Palabra de entrada, tenemos palabras de entrada. Por ejemplo, allí tenemos go. Se escribe go, se pronuncia go. ¿Qué palabra de entrada? Obviamente la palabra con la que estamos trabajando. Posterior a ello, nos vamos a encontrar con un garabato o palabras que tienen que ver con la transcripción fonética. Es decir, el diccionario te dice cómo puedes Cuando pronunciar tengo que la ir palabra. porque para preguntar.
Así que me voy. Ya va. No ves, este me está interrumpiendo. Un momento aquí. Déjeme ver que el micrófono está desactivado, por favor. Me disculpan los demás. Vamos a ver qué micrófono aquí. Ok, ya creo que lo desactivé. Muy bien. Proseguimos. Ya. Ajá, nos habíamos quedado acá. Les hablaba de la transcripción fonética. No es más que lo que te dice el diccionario, cómo vas a pronunciar la palabra. Luego tenemos, esto es muy importante, muchachos. Observen ahí, por favor. Este tercer elemento que vemos acá tiene que ver con este que estoy subrayando aquí. Eso tiene que ver con la función gramatical. Eso lo vamos a ver en la segunda unidad, pero de antemano les voy dando a conocer qué es la función gramatical. No es más que la función que cumple una palabra en una oración. Es lo que conocemos como verbo, sustantivo, adjetivo y todo para de contar. ¿Por qué es importante? Porque a veces conociendo la función gramatical puedo interpretar o comprender cuál es el significado de una palabra. Luego tenemos acá, esto que ven acá, no es más que sinónimo. No todos los diccionarios lo tienen. Ahora bien, acá me detengo y hago una pequeña pausa. Hemos visto 4 posibles elementos que van a estar en un diccionario cuando buscamos una palabra. Palabra de entrada, transcripción fonética, función gramatical y sinónimo. ¿Por qué es importante? Aun cuando ustedes dirán, profesor, ya eso lo sabemos, somos estudiantes de cuarto nivel. ¿Por qué es importante? Porque a veces creemos, y ha pasado cuando vamos a la bullo de un diccionario, nos confundimos y no sabemos realmente cuál es la palabra o cuál es el significado que vamos a utilizar en relación al contenido que estamos estudiando. Por eso es que saber cuáles son los elementos que son esenciales y cuáles no. Por ahora, estos 4 elementos que le he mostrado, palabra de entrada, transcripción fonética, función gramatical y sinónimo, nada más nos podemos quedar con función gramatical, que es la que nos va a indicar cuál es la función que cumple una palabra en una oración. Pero venimos a lo importante. Tenemos acá, ya, a ver, disculpe, tenemos acá lo siguiente. Observen acá y subrayo. Ir, aquí entre ir o irse. En un diccionario, la traducción que aparece primero a la palabra que estamos buscando es lo que se conoce como, bueno, repito y disculpen la redundancia, traducción. El diccionario me está diciendo, mira, la palabra que tú estás buscando significa esto, en este caso go, ir. Todo lo que prosiga después de ello es lo que ustedes pueden manejar, que son las posibles connotaciones, el posible equivalente de la palabra según el contexto. En este caso, este ejemplo que estoy colocando acá, tenemos, por ejemplo, si trabajamos con la palabra go, tenemos, por ejemplo, andar, marchar, funcionar, servir, hasta ahí. Ustedes dirán, pero es que go significa ir. Sí, esa es la traducción, pero interpretación puede ser incluso servir, como ustedes lo ven ahí, funcionar, marchar. Todo va a depender del contexto. Aquí hablo de tics. Cada vez que ustedes vayan a interpretar un texto o algo, recuerden que siempre tienen que tomar en consideración el contexto. En inglés, everything depends on the context. En inglés todo depende del contexto. Muy bien, proseguimos. Entonces, una vez que ya yo sé el significado y las posibles interpretaciones, el diccionario me ayuda y me dice, me utiliza lo que se conoce como a veces como modismo o verbos fraseales, que esos son simplemente palabras
donde el diccionario, por lo menos ahí como ustedes lo ven, acá es lo que te está diciendo, en ese espacio que aparece en círculo, lo que te está diciendo, si tú colocas la palabra de entrada en este espacio y haces la conjugación de la palabra completa, como dice, to go around, allí vas a tener un nuevo significado o una nueva interpretación. Por ejemplo, to go around, andar alrededor de, y así sucesivamente. ¿Qué es o qué es lo más importante de acá? Palabra de entrada, función gramatical, la traducción y que todas las demás que estén después de esa traducción son palabras que me está dando el diccionario como posible interpretación de la palabra según el contexto que se utilice. Por otra parte, tenemos, aquí coloco otro ejemplo, que está un poco lenta la... Ya va un momento. Ajá, aquí tenemos otro ejemplo. Usamos la palabra move, se escribe move, se pronuncia move. Se escribe move, se pronuncia move. Entonces, según lo que vimos ahorita, si yo estoy trabajando con un diccionario, ¿qué es lo que realmente me puede hacer útil? Me puede ser útil según el elemento. La palabra de entrada, move. Ah, bueno, hay una transcripción fonética si yo quiero saber cómo se pronuncia. Esa transcripción fonética va a depender de la editorial. Pero lo más importante va a ser la función gramatical. En este caso, N significa noun. Noun es nombre. Hay otros que lo tienen como S, que es sustantivo. Luego un sinónimo, no todos te lo ofrecen. Pero miren esta connotación aquí. Tenemos mover, disculpen, tenemos como palabra, como significado, o mover. Esa es la traducción original de la palabra move, mover. Pero miren ahora las posibles connotaciones o equivalentes al español. Jugada, proponer, mudanza. Ustedes preguntarán, profesor, proponer, move, pero eso no significa movimiento, moverse. Bueno, va a depender del contexto y la conjugación de la palabra move con otras palabras para ver en qué contexto se puede interpretar como proponer. Esto es lo que yo quiero que ustedes capten. ¿Dónde o cuándo el diccionario me puede ser útil? Bueno, cuando este me da posibles palabras como interpretaciones al contexto que estoy trabajando. Aquí podemos, por ejemplo, to get a, coloco la palabra move aquí, to get a move on, darse prisa. To move along, adelantarse. To move away, alejarse. Y así sucesivamente. Ahora, como les digo, ¿en qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda en relación a cómo interpretar una palabra según el contexto. Este es lo que yo siempre voy a vivir redundando durante este curso. Comprender, interpretar, comprender, interpretar. Y en las actividades, muchachos, de antemano les digo, todas las actividades que yo les soliciten, sean quiz, subidas de archivo, exposición, el criterio de evaluación principal para comprobar, convalidar el conocimiento que usted vaya a demostrar sobre este curso es cuánta comprensión e interpretación demuestran ustedes del contenido que estén utilizando. No quiero traducción, quiero es comprensión. Que ustedes me hagan ver qué es lo que de un sinfín de palabras, un sinfín de contextos, qué están comprendiendo, qué están interpretando, porque eso es el inglés instrumental. Ahora bien, para la comprensión e interpretación en relación al uso del diccionario también tenemos cognados y falsos cognados. Cognados y falsos cognados simplemente que son palabras, en este caso cognados, palabras similares a nuestro idioma en cuanto a estructura y también en cuanto a significado. Y falsos cognados son aquellas palabras que se parecen a nuestro idioma o las tenemos en nuestro idioma en relación a su estructura, pero el significado es totalmente contrario. Esto es porque ya sabemos que el inglés ha sido uno de los idiomas que más ha influenciado en otros idiomas, en este caso en la lengua española.
Y entonces, por ende, hay palabras que son similares. Por ejemplo, ya les voy a decir. Ahora, ¿por qué es importante saber de cognado y falso cognado? No desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico. Porque todas aquellas palabras, y ahorita vamos a hacer un ejercicio, la mayoría de la información que ustedes ven en inglés siempre van a poder comprender al menos un 40% de la información. Y esto se debe a que un sinfín de palabras son muy familiares para ustedes, ya sea por conocimiento previo, ya sea porque manejan el contexto o ya sea porque tienen un dominio en cuanto al idioma. Pero la mayoría de las palabras son fácil de identificar en cuanto a su comprensión. Y mayormente es porque también son utilizadas en nuestro idioma. Ahora bien, acá yo por lo menos tenemos una serie de palabras. Yo las voy a pronunciar como están en inglés y yo les puedo asegurar que ustedes allá las van a ver, las van a comprender. Tenemos la primera, palace, animal, hospital, station, academy, hotel, hospital, actually, assist, embarrassed, exist, realize, edit. Cuando vemos estas palabras, por ejemplo, animal, hospital, station, academy, hotel, hospital, y ahí me detengo. Si yo les preguntara a ustedes allá, muchachos, ¿qué creen ustedes que significan esas palabras? Muchos me van a decir, la primera, palace, palacio, animal, animal, hospital, hospital, station, estación, academy, academia, hotel, 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 hospital, hospital. Pero yo les preguntaría, ¿cómo saben ustedes que esas palabras significan eso si esas palabras están en inglés? Usted fácilmente me va a decir, bueno, profe, porque esas palabras se parecen a las que nosotros utilizamos en español. Ciertamente se parecen a las que usamos en el español y ciertamente significan lo mismo que significan en nuestro idioma. Cuando eso ocurre, tenemos acá cognado. Hey, muchachos, discúlpenme aquí el garabato, por favor. Con el lápiz no estoy muy diestro ahí. Pero bueno, entonces, acá, estas son palabras cognado. Pero ¿qué hay de palabras como, por ejemplo, actually? Quizás yo le pregunto, muchachos, actually, ¿qué creen ustedes que significa? Y ustedes me van a decir, profe, actualmente o actual. ¿Qué creen ustedes que significa embarrassed? Quizás muchos me van a decir, profe, significa embarazado. ¿Qué creen ustedes que significa exist? Muchos me van a decir, a lo mejor significa éxito, el famoso guacho. Bueno, mis queridos amigos, actually, embarrassed y exist es lo que se conoce como Falso cognado. falso cognado. Gracias por la acotación. ¿Por qué? Porque se parecen a nuestro idioma, pero no guardan la misma interpretación o significado que en nuestro idioma. Por ejemplo, actually significa de hecho, un conector. De hecho, nos veremos tal día. Actually. Embarrassed significa avergonzado, apenado. Y exit, bueno, ya nuestro amigo Watson lo hizo popular. Significa salida, no significa éxito. Lo mismo tenemos con realize. Quizás alguno dirá realizar. Esas son palabras que significa darse cuenta de. Realize significa darse cuenta. No tiene nada que ver con realizar. Igual edit significa transcribir. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estas palabras nos van a ayudar a comprender la información en inglés. ¿Por qué vemos primero uso del diccionario, aun cuando todos sabemos utilizar un diccionario? Porque cuando vamos a la comprensión e interpretación de textos en inglés, lo importante es saber escudriñar las palabras. Por eso que vamos de lo micro a lo macro. Al final del curso yo espero que ustedes van a ver cómo cualquier información a la cual ustedes se expongan en inglés les va a ser muy fácil comprender e interpretar.
Aquí tenemos un pequeño ejercicio en relación a algunas palabras que también funcionan como polisemia. Polisemia en el sentido de que ellas pueden ser ambiguas, es decir, pueden ser cognados o falsos cognados. Tenemos la palabra arm, que arm significa, tenemos arm y rest. Estas palabras pueden ser arma, arma de pistola, de un arma de fuego, o puede ser brazo, brazo de una persona, el brazo de una persona. Cónchale, profesor, ¿cómo sabemos entonces cuándo es brazo, cuándo es arma? El contexto te lo dirá. El detalle es que tú debes saber si es un cognado o un falso cognado. Ustedes dirán, profe, pero el día de mañana que yo esté en mi oficina, en mi trabajo, yo necesito estar pendiente cognado o falso cognado. No, recuerda que tenemos que partir de una teoría, pero la teoría simplemente nos orienta al momento que estamos en la práctica. Lo que quiero darles a ustedes a conocer es que todas aquellas palabras que a ustedes les sean fácil de identificar y esa interpretación sea correcta es porque esas palabras son cognados porque se parecen a nuestro español. Pero tenemos que tener mucho cuidado con aquellas porque no todo lo que brilla es oro. Es decir, no todo lo que creemos que se interpreta como tal guarda esa relación o se traduce como tal, tiene ese significado. Ese es el propósito de esta clase aquí o de esta unidad. Por ejemplo, tenemos a rest, significa resto, el resto o restar, puede ser resto de lo que queda de algo o la resta. O también puede ser descanso. Por ejemplo, tenemos acá, my arm hurts too much. Mi arma duele hiere demasiado. Sorry. Olviden eso ahí, tuve un laxo. My arm hurts too much. Yo no puedo decir mi arma, eso era lo que quería decir, mi arma duele demasiado, mi pistola duele demasiado, imposible. Pero sí puedo decir, me duele el brazo. That's why I said, my arm hurts too much, o me herí el brazo, es lo que quiere decir la palabra arm. En este caso, si es así, arm es un falso cognado porque se interpreta como brazo. Pero en el anterior tenemos, this arm is very dangerous. Ahí sí es arma. Como es arma, ahí sí hablamos de un cognado. El otro tenemos, I want to take a rest. Tomar un descanso. Pero ahí el rest es un falso cognado porque no sería de resto. The rest of the chair are in the classroom. El resto de la silla está en el salón de clase. Ahí sí sería un cognado. Esto es importante que lo capten así porque por lo menos desde el punto de vista de la evaluación, por lo menos en el quiz, escuchen esto, en el quiz que ustedes tienen ahí publicado, que a partir de mañana ya lo pueden realizar, en el quiz hay una parte donde a ustedes les va a tocar identificar, señalar si las palabras que están allí son cognados o falsos cognados. Entonces es aquí donde la teoría juega un papel importante. ¿Por qué? Pues yo necesito que ustedes simplemente identifiquen y digan, mira, esta palabra sí es un cognado. ¿Por qué es un cognado? Bueno, pues se parece a nuestro idioma y según el contexto, que es el texto que vamos a utilizar, ahorita les explico eso, sí guarda relación con eso. No, pero es un falso cognado porque es totalmente contrario a lo que aparenta ser. Ahora proseguimos. Tenemos aquí, por ejemplo, lo posterior a ello tenemos palabras polisemia. ¿Qué son las palabras polisémicas? Las palabras polisémicas son simplemente aquellas que tienen varios significados y a su vez tienen varias funciones gramaticales. En inglés, todas las palabras tienen muchas connotaciones e interpretaciones y estas van a depender del contexto. Pero además de esas connotaciones, también tenemos palabras que tienen varias funciones gramaticales. Por ejemplo, aquí tenemos set, que puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo o puede ser un verbo. Entonces, ¿quién nos lo va a decir? El contexto. Por eso es importante interpretar el contexto. Leo aquí rápidamente, for example, the first one said, the man's face that was so mobile is set now. Ahí set
significa inmóvil. El rostro del hombre se inmovilizó. Pero como sustantivo podemos decir Bill has set of all stand. Bill jugó con las viejas estampillas. Ha jugado con las viejas estampillas. Como verbo yo también puedo decir, por ejemplo, the sun has set. El sol se ha puesto. Entonces, mucho cuidado con esas palabras polisemias. Simplemente, en esto no ahondo mucho porque esto lo vamos a ahondar más que todo en la clase de categorías gramaticales, que es donde yo quiero que ustedes puedan interpretar las palabras según su función gramatical. Ahora bien, hago un pequeño break y pregunto. Hasta aquí me he explicado, me han escuchado. ¿Por qué? Porque ahora viene un pequeño párrafo y quiero, por favor, que todos los que estén conectados escuchen esto. ¿Por qué? Porque aquí es un consolidado, si se puede decir, de lo que expliqué anteriormente y es el preámbulo a las actividades que ustedes van a realizar en la plataforma. Explico lo siguiente. En la plataforma tenemos dos actividades, subida de archivo y un quiz. En la subida de archivo yo publiqué un texto que habla sobre Vaccine Passport, que tiene que ver con el boom de ahorita, la vacuna. Entonces habla de, bueno, Vaccine Passport tiene que ver como con la vacuna pasaporte, un pasaporte vacuna. Ustedes van a interpretarlo según él. Yo se lo estoy traduciendo, pero quiero que ustedes lo interpreten. Ahora bien, según ese texto, ustedes lo van a descargar y, por ejemplo, para la subida de archivo, ahí las instrucciones creo que están claras. Si tienen alguna duda, me la explico. Van a identificar palabras, las que sean más familiarizadas para ustedes, y en base a esas palabras van a hacer una composición, van a interpretarla. Entonces, les explico aquí brevemente, con este texto como ejemplo. Acá tenemos un texto, ¿verdad? Por favor, lo visualizan. En ese texto, de una vez les doy tics. ¿Qué quiero yo que ustedes visualicen de ese texto? Hagan lo que llaman una lectura rápida, un skimming, y enfóquense, por favor, en las palabras que sean de fácil identificación para ustedes. Cuando hablo de identificación, está relacionado con fácil comprensión, ya sea por conocimiento previo, ya sea por conocimiento del idioma, o ya sea porque, bueno, una adivinanza en relación al idioma. Bueno, yo, por ejemplo, digo, the human being, human. Yo digo, bueno, esa palabra para mí tiene que ver con humano, porque se parece a la palabra humano. Si no significa humano, bueno, quizás me equivoco. Pero así prosigo con las demás. ¿Por qué esta estrategia? Porque así es que vamos a hacer. Nosotros siempre que tengamos un texto en inglés debemos leer entre líneas al momento de comprender. Y esa lectura entre líneas yo la voy a realizar, pero identificando primeramente las palabras que para mí son fáciles de identificar. Ahora bien, hacemos el juego y por lo menos tenemos human, ustedes pueden decir groups, problem, scientifically, relationship, society, primary, instruction, production, team, types, formal, informal, collective, individual, specific, member, according, division, y así sucesivamente. ¿Qué quiero con esto? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hacemos un pequeño break aquí, yo le digo, por ejemplo, díganme 3 palabras, alguno de ustedes que pudiera intervenir, que me diga 3 palabras que fueron fácil para ti identificar, ella o él, el que quiera. 3 palabras que fueron fácil de identificar, por favor. Escucha. Hola, ¿hay alguien ahí? Porque se fueron Sí, todos sí. del... No. Familia, Familia, ajá, Between. vida, vida, la vida en familia, dice, porque creo que ajá, por vivir.
Varios. Varios, muy bien. Personal. Ajá. Personality. Ajá, Personality. Problem. ajá. Moral. Muy bien, Influence. excelente. Influence. This is whole Ajá, person. ajá, Instrument. excelente. Specific. Ahora bien, presten atención. ¿Cuál es el propósito de la intervención que pedí? Si ustedes se dan cuenta, ahora son conscientes. Si ustedes son conscientes, y cuando nosotros identificamos rápidamente las palabras que conocemos, es fácil la interpretación, porque esto lo hacemos por conocimiento previo. Entonces, como lo hacemos por conocimiento previo, nosotros simplemente nos vamos a enfocar en base a las palabras que ya conocemos. Muy bien, estoy leyendo aquí en el grupo, Human, Clear, Group, en el chat, Station, muy bien. Por favor, el micrófono, estoy de acuerdo con Yauris, desactiva el micrófono. Muy bien. Exactamente, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Esto nos ayuda, y les explico, muchachos. Cuando nosotros identificamos estas palabras así fácilmente, aunque ustedes no lo crean, ya nosotros tenemos una breve comprensión de lo que trata el texto. Por ejemplo, a partir de las palabras que cada uno de ustedes pudo identificar, problemas, human, life, podemos decir rápidamente de qué creemos que trata el texto sin haberlo leído. Y bueno, podemos decir, bueno, seguramente que habla de una situación o algún problema que tenga alguna familia. Entonces, cuando vamos a la interpretación como tal del texto, podemos darnos cuenta que nuestras hipótesis son acertadas. Por ejemplo, aquí decimos, the human being and the group. El ser humano y los grupos. The problem of the man cannot be solved scientifically without a clear statement of relationship between a man and society. Ya allí podemos tener una breve explicación de que el texto nos va a hablar de la relación del hombre y con la sociedad. Ahora bien, explico algo aquí. Sino una bacteria la que produce la muerte. Esta por el doctor Benjuan. Deme un momento, ya va, no me he ido, aquí sigo. Voy a buscar. El audio, por favor, voy a ver. Vamos a ver. Ya. La ranchera la dejamos para después. Espera un momento, por favor, que estoy tratando de mostrarle un texto. Ajá, muy bien. Muy bien. Esto que acabo de compartir, por favor, observen esto que estoy compartiendo aquí con ustedes en la pantalla. Por favor, me informan por el chat si no lo ven. Esto es lo que es el texto como tal para la actividad que ustedes van a realizar tanto en subida de archivo como en el quiz. Basing Passport.
Bayesian Passport tiene que ver un texto en relación a un texto muy corto, porque lo que quiero es realmente que se vayan familiarizando con la unidad. En este texto tenemos una breve, si se puede decir, definición o un artículo en relación a Bayesian Passport. ¿Qué quiero con ustedes? La actividad se trata de que ustedes van a identificar palabras. Escuchen, por favor. Traten de hacerlo según las instrucciones que les estoy dando. Ustedes van a identificar solo las palabras que sean de fácil reconocimiento para ustedes. Primeramente, sin la ayuda del diccionario. Por ejemplo, yo puedo decir passport, discussion, certificate, digital, cars y así sucesivamente. En relación a esas palabras que ustedes identifiquen fácilmente, ustedes hacer una breve una comprensión y así hacer una conclusión, composición es la palabra, una composición en relación a lo que trata el texto. Entonces, para la actividad, este es el texto, ustedes van a hacer lo que tiene que ver con la... Esperen, denme un... Ya, déjenme mostrar aquí el aula, por favor. Esperen un momento que estoy aquí. Digo, anda para allá que estoy ocupado. Ok, muchachos, presten atención aquí. Acá tenemos lo que yo les decía de la actividad como tal. Aquí estoy. Esta es la actividad que ustedes van a realizar. En esta actividad tenemos, dice, esta es la tarea. Una vez que hayas escuchado la clase sobre el uso del diccionario, procede a descargar el texto 1. Ahí aparece en la unidad texto 1, se llama Bayesian Passport, el cual será utilizado para la primera actividad, donde deberás realizar las siguientes actividades. Explico las instrucciones en relación a lo que deben hacer para la subida de archivo. Si hay alguna duda, ya sea por el chat o por el micrófono, lo preguntan, por favor. Primero, identificar y extraer 20 palabras en inglés del texto facilitado. ¿Cuál es el texto facilitado? El texto que ya les dije, Bayesian Passport. Una vez que ustedes identifiquen esas 20 palabras, recuerden, el propósito es que las palabras sean de fácil
comprensión, entendimiento para ustedes. Que vean así fácilmente, como hicimos ahorita rápidamente, las que ustedes van comprendiendo, esas las identifican, las pueden subrayar y las extraen. Y luego lo pueden convalidar con el diccionario. Una vez que hayan identificado esas palabras, segunda instrucción, deben ubicar con la ayuda del diccionario el significado en el español de cada palabra. Es decir, ya ustedes las tienen según su conocimiento previo. Y según el diccionario que ustedes utilicen, van a traducir, por eso digo significado, cada una de las palabras. Ustedes las traducen. Y a su vez, al lado, colocan el equivalente al español. Profe, pero no es lo mismo. No, una cosa es la traducción y quizás en el contexto tiene otra connotación, que era lo que explicaba temprano. Quizás en el contexto del texto tiene otra connotación, tiene otro posible significado, que es lo que ustedes van a tratar de comprender. Una vez que de esas palabras ya le identifican el significado, según el diccionario, y el equivalente del español según el contexto del texto, van a la tercera instrucción. Van a redactar una composición en español utilizando las 20 palabras, solo las 20 palabras. Ya nos olvidamos del texto. Tengo mis 20 palabras y en base a estas 20 palabras yo hago una breve composición en español de lo que considero utilizando las palabras. Profe, ¿cómo así? Bueno, ustedes tienen las 20 palabras y empiezan a redactar. Obviamente ustedes les van a agregar ideas, van a agregar palabras para darle sentido, cohesión y coherencia al texto que van a escribir. De antemano les digo, ¿cuál es el propósito? Ustedes se van a dar cuenta que cuando terminen de hacer este nuevo texto, aun cuando las palabras, si se puede decir, las oraciones son diferentes al texto original, la idea general es la misma. Su texto, ustedes van a saber si el texto está correcto, porque ese texto va a guardar una relación con el texto original. Espero explicarme. Por favor, tienen el chat para si se les va surgiendo alguna duda. Entonces, repito, identifico mis palabras, las extraigo del texto. Según el diccionario, les doy un significado. Según mi comprensión, le doy el equivalente al español. Luego hago una composición utilizando únicamente esas 20 palabras del texto. Yo puedo agregar otras palabras para darle cohesión y coherencia al texto. Ya tengo eso. Y eso lo voy a enviar en formato Word, identificado obviamente con todos sus datos. Envío el texto con las palabras que subrayé, envío las palabras que traduje y las que le di el equivalente en español y la composición en español. ¿Me expliqué? Por favor, necesito que me hagan, vamos a ver aquí el chat. Profesor, una pregunta. En el punto número 2, que es usando el diccionario con las 20 palabras, ya vimos en cuanto al uso que podría tener varias posibles según el contexto. Entonces, ahí aplicaríamos también esa parte de Disculpa, no te escuché bien, se escuchó cortado. ¿Puedes repetir, por favor? Se escuchó un poquito cortado. del uso del diccionario con respecto a las 20 palabras. Nosotros acabamos de ver que podemos conseguir en el diccionario varias opciones también de significado en base al contexto. Ajá. En este caso de la actividad, podríamos también aplicar eso, pues por ejemplo, tomar el significado según el contexto que nosotros estamos pensando que se está tratando en el texto y colocarlo allí, en el Por punto número 2. supuesto, claro, claro, es que exactamente así mismo es, porque esa comprensión que tú estás captando es a partir de tu conocimiento previo y en contraste con el contexto que tiene el texto. Eso es comprensión y es totalmente válido.
Correcto, está bien. Gracias, profe. Ok, perfecto. Aquí observo que me preguntan a una compañera participante que ya envió la actividad, si ya me había escrito que bueno, pensó que como ayer hubo un encuentro que ya había que tener la actividad y por error mío, admito mi error, yo le di permiso a la actividad que la enviaran ayer porque hubo una desconfiguración ahí. Esta compañera pensó que solo el chance era ayer y la envió. En este sentido, si ya tú la enviaste, solo te pido que corrijas que la hayas enviado, no tienes que reenviarla. Si ya la enviaste y la subiste, bien. Es válido que hayas tenido, o sea, que hayas conocido sobre eso. Entonces, en relación a esto, lo que plantea el compañero también es válido, porque realmente lo que quiero, tanto con esta como el resto de las demás actividades, es la comprensión que ustedes... se quedan bien. Cuando quedan así un poquito bien, no, que no haya. Oye, perdón, si lo va a pedir, te lo pongo. Pero si ve que no llegue, pues como quedan 10 así, tiene que como 40 para que te llegue, pues. Hola, ¿me escucha? Ajá, escucho. Profe, tengo una duda con respecto al tercer punto. Ajá. La composición que vamos a realizar puede ser, o sea, de libre albedrío o necesariamente tiene que guardar relación con el texto del cual vamos a sacar las 20 palabras. Muy buena pregunta. Bueno, recuerda que yo estoy evaluando es la comprensión del texto. Entonces, como estoy evaluando la comprensión del texto como tal, se supone que lo que tú vas a redactar el nuevo texto debería guardar relación con el texto original. Sin embargo, escucha esto, no quiero que esa sea limitante, porque eso es lo que estamos tratando de evaluar, la comprensión del texto. Tampoco es que esto va a ser penalizado para ti o te va a disminuir la nota, eso es importante aclararlo, porque tú simplemente vas a redactar, por ejemplo, yo tengo mis 20 palabras, y en base a mis 20 palabras yo redacté una composición. Pero me doy cuenta que cuando redacto la composición, no sé, me fui por otra vertiente y mi idea es totalmente alejada de la idea original del texto. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, en ese caso simplemente es que tu comprensión en base a las 20 palabras fue totalmente contraria a lo que podría ser la comprensión de otros en relación al texto. No sé si me estoy explicando. En resumen, Sí. es válido que tú lo hagas. Y te pido por favor que, que eso no sea una limitante para ti. Porque yo realmente lo que quiero evaluar es lo que tú estás captando y comprendiendo del texto. ¿Sí me explico? A partir de esas 20 palabras. Ok, gracias, profe. De todas formas, como TIC, y eso va para todo, ustedes, su comprensión debería guardar o ustedes van a estar acertados en relación a su comprensión porque esta tendría que guardar mucha relación con el texto original. Pero quiero, por favor, que no sea eso para ustedes una limitante. Ustedes cuando ya tengan sus 20 palabras, vamos a decirlo así coloquialmente, ustedes se olvidan del texto original. Ah, bueno, yo tengo mis 20 palabras, voy a empezar a escribir lo que yo creo en relación a estas 20 palabras. Según mi Profe, experiencia... ¿Ah? disculpe, ¿existe un límite en esta composición? Es decir, una página, media página, 2 páginas. Muy buena pregunta, señorita. El límite te lo da las palabras y te vas a dar cuenta de mí. Ahí, por lo menos la experiencia me ha demostrado, porque no es primera vez que hago esta actividad, que hay personas que con 20 palabras redactan una composición entre 10 y 12 líneas y otros que la han podido hacer hasta 20 líneas y otros que la han podido. Todo va a depender qué tanto quieras tú desarrollar la idea en cuanto a las 20 palabras. Pero son las 20 palabras que te van a ir coaccionando el extenso de la composición. Pero en resumen, por mi parte, libre albedrío en cuanto a la extensión de la composición. Perfecto, gracias. Esa era Muy la bien. duda que tenía. Sí, y una de las cosas que iba a decir era que esa
el desarrollo de la composición en base a las 20 palabras, en la medida que ustedes vayan redactando las mismas 20 palabras, y explico aquí el propósito de esta actividad. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Que ustedes mismos se vayan dando cuenta, se van a ir dando cuenta de cómo en este caso, al tener las 20 palabras, y tiene que ver con la pregunta que hicieron primero, te va a coaccionar tanto que no te va a dejar irte de la idea. Porque ya las 20 palabras te direccionan más o menos a cómo vas a ir desarrollando, y más o menos le doy un breve bosquejo. Por ejemplo, si nosotros trabajábamos con un texto que habla de, vamos con el boom de ahorita, y el texto dice COVID, vacunas, pacientes, asintomáticos, muerte, países, crisis sanitaria. Imposible que, por ejemplo, yo voy con Richard Zárraga, empiece a trabajar y hacer una composición en base a eso, y viene y dice, el juego de Yankees Boston va 3-4, pero ahí para mí va a ganar Boston. No sé si me explico con la anécdota. ¿Por qué? Porque Excelente ejemplo. sí, porque las mismas palabras me dicen, mira, pero ¿para dónde vas si yo te estoy hablando de COVID, de crisis sanitaria, de vacuna, y me vas a hablar de juego? No guarda ninguna relación. Ahí mismo ustedes se dan cuenta y dicen, ya va, me fui de, es como que si ustedes y yo estemos hablando acá de la clase, y yo vengo y les digo, mire, ustedes saben que supuestamente que van a cerrar Facebook. Entonces dicen, ya va, profe, ya terminó la clase, o es que vamos a utilizar una actividad por el Facebook. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que significa, eso es lo que tiene que ver la idea. Siempre en inglés tenemos una idea global. Por lo menos nosotros tenemos una idea global, Basic Passport, que es el tema general. Y yo lo que lo estoy es adentrando a que ustedes vayan desarrollando las ideas básicas y esenciales. Tengo una pregunta aquí en el chat que me dicen la fecha de entrega. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con la plataforma, pero en las plataformas ya está pautada la fecha de inicio y la fecha de entrega. O sea, por lo menos, tanto para la actividad de subida de archivo como el quiz, a partir de hoy, a partir de mañana, y ya tiene un límite de entrega. Yo lo que les convido es que vean allí cuándo es la fecha límite de entrega. Por ejemplo, con el quiz tenemos, creo que son 2 días. De todas maneras ya lo vamos a visualizar, que era la otra parte que iba a compartir con ustedes, que era en relación al quiz. Ya va, aquí al quiz. Aquí tenemos el quiz. Aquí tenemos el quiz, dice. Aquí podrás evaluar tu conocimiento adquirido sobre las palabras cognados y falsos cognados. Y además el uso del significado. Por ejemplo, aquí tenemos un quiz. Vamos a ver si puedo... si voy a hacer yo como un comienzo de comenzar intento. Este quiz consta de 3 partes y tiene que ver, por ejemplo, aquí. Miren esta parte aquí. Dice, ¿cuáles de las siguientes palabras son clasificadas como cognado? Todo lo que yo utilicé en el quiz, todas las palabras están relacionadas y fueron extraídas del texto. O sea, que si ustedes tienen una duda de algún... Todas están utilizadas en el texto. Entonces, por ejemplo, tenemos acá. ¿Cuáles son las palabras? Basin, rising, sulfurate, resort, and favor. Y ustedes van a seleccionar cuáles de esas yo considero que son cognados. Por ejemplo, yo considero que son cognados, por ejemplo, basin, rising, and are. Ojo, las 3 tienen que ser cognados. Porque puede ser, ahí yo utilizo 3 palabras, pues, pero puede ser que 2 sean cognados y una no sea cognado. Así que mucho cuidado con eso. No sé cómo. Ajá. Tenemos otra parte. Teacher, y en este caso tienen que ser las que están en las opciones de la pregunta, ¿correcto? Sí, exactamente. La opción de la pregunta.
Por ejemplo, aquí tenemos otra, la segunda parte. ¿Cuáles de las siguientes palabras son falsos cognados? Yo coloco baseline, question, effective, virus, solution, exit. Y yo pongo las opciones. Opción A, question, baseline, exit. ¿Son falsos cognados? La opción B, effective, baseline, virus. Solution, exit, virus. Las tres, en este caso, deberían ser falsos cognados. Si tenemos dos que son falsos cognados, pero hay un cognado, esa opción no es válida. Ustedes se van a ir es con las tres que ustedes consideren que sean falsos cognados. Y por último, de ese mismo quiz, tenemos, por ejemplo, señala, escuchen esto, la interpretación al español más adecuada de las siguientes palabras extraídas del texto. Basin's Passport. Yo extraje 4 palabras del texto. Year, Loans, Battery, Basin, Fairness, and Basination. Y yo doy una posible comprensión de cada una de las palabras según el contexto del texto. Y ustedes vienen y dicen, bueno, por ejemplo, la primera, year long battery, tenemos, puede ser legitimidad, vacuna, vacunación, larga batalla, vacaciones, vacinilla, justo, la que ustedes consideren, esa la seleccionan. Y así van con las demás. ¿Me expliqué? Sí. Me expliqué. ¿Puede pregunta. repetir la primera del quiz, por favor? La primera del quiz, ¿cómo no? La primera del quiz fue... La primera del quiz tiene que ver, ya te digo ya. Vamos a regresar aquí. Para que cargue ahí. De todas formas, la primera del quiz es donde te toca decir si es cognado las palabras. Es decir, yo te doy un número de palabras y en base a esas palabras, tú vas a decir cuáles son cognados. Ahí estoy evaluando de manera teórica y práctica lo que vimos. Por ejemplo, ¿cuáles de las siguientes palabras son clasificadas como cognados? Tenemos basin, rising, sulfury, research, and favor. Pero yo allí te doy opción A, favor, basin, and rising. ¿Tú consideras que las tres son cognados? Si tú consideras que las tres son cognados, tú seleccionas A. Ojo, no es que haya una palabra cognado o dos palabras cognadas. Las tres deberían ser cognados. No, yo considero que la opción B, sulfurate, number and favor, das opción B. No, yo considero que la opción C, basin, rising, earn. La que tú consideres que sea la opción en relación a describir palabras cognados. ¿Me expliqué? Gracias, profe. Aclarado. Siempre la orden. Profesor, una pregunta en cuanto a la pregunta, la pregunta 3 que estábamos viendo ahorita, que usted da una opción de posibles significados, ahí es en cuanto a lo que uno interprete. En ese momento no es necesario usar apoyo de un diccionario, ¿verdad? Todo ese quiz no consultamos en el diccionario, simplemente usted busca medir lo que uno está interpretando en el momento, ¿verdad? No es necesidad de apoyarse del diccionario para contestar. No, no es necesario porque como tú mismo lo indicas, el quiz allí ya, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes hagan la primera actividad de la subida del archivo en relación a las 20 palabras, se acordarán de mí que ya ustedes van a estar familiarizados con el texto y con lo que quiere decir el texto. Entonces eso les va a dar una idea global de lo que trata el texto. Cuando entren al quiz, les va a ser mucho más fácil la comprensión e interpretación de las palabras, como tú mismo lo indicas. No va a ser necesario que tú vayas al diccionario porque aquí yo lo que estoy evaluando es la comprensión que tú tienes de las palabras según el contexto que viste en el texto. ¿Me explico?
Correcto, profe. ¿Ah? Sí, perfecto. Profe, estoy viendo ahorita como usted muestra el aula virtual. Bueno, un poquito saliendo del contexto de la clase, pero rápidamente. Usted sabe que yo estoy también haciendo el curso de aula virtual para docentes universitarios. Y yo Ajá. tengo el aula en formación, pero estoy revisando aquí directamente y no me sale la cuestión del curso. ¿Por dónde me debería meter yo para ubicar el curso de inglés? Porque en la plataforma siempre le muestra a uno qué cursos está uno acreditado. En el caso mío no me aparece todavía el de inglés. Me Bueno, salen los módulos que yo estoy desarrollando los otros cursos, pero este no. pero tú le has dado la opción, porque esa inquietud que tú manifiestas le puede parecer a cualquiera de los participantes. Tú has revisado cuando tú ingresas que, porque ya al tú estar en esta plataforma, debería aparecerte todos los Ujú. cursos en los cuales tú estás matriculado. Por ejemplo, si acabas de ingresar a esta sesión, es porque estás matriculado en el aula. Debería aparecerte a lo que tú Claro, ingreses. claro. Entonces, lo que tendrías es que revisar que cuando tú ingreses a la página inicial, ahí te deberían aparecer los dos cursos, el de formación y el de curso especializado de inglés instrumental. Ok, pero por lo menos aquí, ahorita yo no estoy ingresado, estoy adentro del ABA y me dice curso acreditado recientemente y solamente tengo los que estoy viendo por el Ah, bueno, otro. entonces creo que entonces quizás lo que te está pasando es que todavía no te han matriculado completo, porque apenas hasta hoy en la tarde es que se tuvo la lista completa de los 33 participantes y se estaba llevando a cabo la inscripción de la matriculación de todo. Quizás pueda ser que en tu caso todavía no aparezcan matriculados. De todas formas, voy a revisar eso. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Jesús Meléndez, si quiere anota mi número también, profe, no hay problema. Ok, perfecto. 0426 Ujú.